Tras la fecundación, el cigoto entra en un proceso de segmentación, que se caracteriza por divisiones celulares mitóticas e incremento de la tasa metabólica del cigoto. Este proceso dura varios días, mientras el cigoto es transportado por las tubas uterinas. Las células originadas de estas divisiones mitóticas se llaman blastómeras. En las divisiones mitóticas de las blastómeras no hay fase G1, por lo tanto no hay crecimiento celular y el cigoto no aumenta de tamaño. Es importante recordar que este aún se encuentra dentro de la zona pelúcida. El vitelo es un conjunto de sustancias nutritivas almacenadas en el cigoto que son necesarias para el desarrollo del embrión. Las características de este vitelo regulan el desarrollo embrionario de cada especie. En el caso del humano, de acuerdo a la cantidad de vitelo, el cigoto se clasifica en oligolécito, es decir, que tiene poco vitelo, y se clasifica en isolécito, de acuerdo a su distribución. Iso, que quiere decir igual, se refiere a que el vitelo tiene una distribución homogénea dentro del cigoto. Estas características del vitelo son propias de los mamíferos, que tienen un desarrollo y nutrición intrauterino dependiente de la madre, y por lo tanto requieren la formación de una placenta. Características de la segmentación humana. Las características de la segmentación pueden recordarse por la mnemotecnia de la AAA, es decir, es asimétrica, puesto que las blastómeras resultantes son de diferente tamaño. Es aberrante o aritmética, porque el aumento del número celular se lleva a cabo de uno en uno, es decir, tendremos un estadio de 2, 3, 4, 5 células, etc. Y es asincrónica, puesto que siempre se va a dividir primero la blastómera más grande. Esto resulta en que no todas las blastómeras se van a dividir al mismo tiempo. La segmentación humana es por lo tanto rotacional, porque van a variar los ejes de división celular, y también es holoblástica, porque las células en división van a hacer citocinesis completa, es decir, las blastómeras resultantes se van a dividir por completo. Para su estudio, el proceso de segmentación se divide en estadios de acuerdo al número de células que tenga el embrión en ese momento. Así pues, tendremos un estadio de 8 células que se caracteriza por el proceso de compactación y que se alcanza al tercer día. En la compactación aumentan las moléculas de adhesión de tipo E-caderina en el embrión y las células forman uniones estrechas en la porción externa del embrión. Esto morfológicamente se va a observar porque los bordes entre las células del embrión se hacen menos marcados. Las células que se encuentran al interior del embrión van a desarrollar uniones de tipo hendidura, las cuales van a permitir la comunicación intercelular y el intercambio de iones y nutrientes. En el estadio de 16 células, al embrión se le llama mórula, por su parecido morfológico con una mora. Cavitación. El proceso de cavitación inicia al cuarto día, cuando el embrión tiene aproximadamente 50 células. En la membrana celular de las blastómeras va a iniciar el funcionamiento de una bomba sodio-potasio ATPasa, la cual va a mediar el cotransporte de sodio y agua al interior del embrión. Esto va a provocar la formación de una cavidad al interior del embrión, la cual va a estar llena de líquido. A partir de este momento, al embrión se le llama blastocisto. El blastocisto, que aún se encuentra dentro de la zona pelúcida, se va a caracterizar por tener un cúmulo de células que conforman la masa celular interna y que posteriormente formarán el cuerpo del embrión, una cavidad llena de líquido llamada blastocele y una porción celular con características epiteliales que posteriormente formará el trofoblasto. Control molecular de la segmentación. Los productos de la traducción del RNA materno solo se utilizan hasta el estadio de 2 células. Posteriormente es necesaria la activación de la transcripción de los genes embrionarios. Esto se expresa en el embrión como la determinación de una polaridad celular. Es decir, a partir de este momento, las células se van a caracterizar por tener una superficie basal y una superficie apical. Además, también se polarizan las células en externas si éstas se encuentran en contacto con la membrana basal o en internas si solo se encuentran en contacto con otras blastómeras. Las blastómeras internas posteriormente formarán el cuerpo del embrión y se caracterizan por expresar factores de transcripción como OT4, NANOG y SOX2. Es importante recalcar que OT4 es un marcador de totipotencialidad, es decir, las células que lo expresan son capaces de formar un embrión completo. Las blastómeras externas posteriormente formarán el trofoblasto. Estas células se caracterizan por expresar el factor de transcripción CDX2.
Este factor de transcripción es crítico para la diferenciación de estas células a trofoblasto. Es importante recordar que estas células tienen características epiteliales, que son importantes para posteriormente iniciar el proceso de implantación.